Entonces empezamos, ¿sí? Entonces estamos con nuestra semana 8 sobre dirección. El lunes hemos visto generalidades, hemos hablado del gerente, hemos hablado del liderazgo y hemos hablado de negociación. Entonces hoy día vamos a continuar para dar término a esta semana de dirección con trabajo en equipo, toma de decisiones, delegación, motivación y comunicación. Comenzaremos con lo primero, toma de decisiones. Y un autor de un libro de administración, y creo que ya les dije, de todas maneras les vuelvo a repetir, esto, varios libros de administración en salud no van a encontrar. Solamente tenemos el colombiano, tenemos el mexicano, y no tenemos más. Además, también les dije que todo lo relacionado a administración es igual, sea, digamos, una entidad de salud, sea una entidad educativa, todas las cosas son iguales con algunas variantes referente a cada una de las cosas. Un autor dice, en relación a la toma de decisiones. Toma de decisiones es lo que los gerentes de todos los niveles y de todas las áreas de las empresas hacen o intentan evitar. Y a todos les gustaría tomar buenas decisiones, ya que son juzgados a partir de los resultados de esas decisiones. Y acá yo voy a hacer un comentario. Dice que les gustaría hacer o intentan evitar. ¿Y por qué muchos gerentes intentan evitar la toma de decisiones y entran, digamos, a un cargo y dejan que así nomás pasen las cosas? Uno, porque no tienen conocimiento. Otro, porque no quieren que lo juzguen mal. Bueno, primeramente, si no tienen conocimiento, lo van a hacer mal. Y entonces no quieren que lo juzguen mal y dicen, mejor lo dejo ahí, no tengo enemigos, nadie me critica y eso sigue caminando. Graso error que nosotros mencionemos esas cosas, porque entonces, ¿para qué uno acepta un cargo? No debería aceptar el cargo. Dice esto, y definitivamente, a toda persona que tome decisiones o que no tome decisiones, se lo va a juzgar cuando termina, juzgar no sé si es la palabra, si no se va a comentar si fue bueno, fue malo como administrador, ¿no? Entonces, definitivamente yo dice, mejor no hago nada, me quedo tranquilo, no me hago de enemigos, no tengo problemas, pero creo que eso no es lo que debe hacer una persona. Bueno, desde luego, ya que estoy hablando de gerentes y toma de decisiones, también comparto con ustedes, espero que ustedes hayan leído, porque ya también les dije cuando empezábamos las clases, leer las noticias, estar actualizados, por ejemplo, en esto de los ministros, estar actualizados. Tenemos un nuevo ministro que yo lo conozco, ha trabajado en salud en diferentes direcciones, incluso en el Seguro Integral de Salud, ¿no? Creo que por lo menos este año va a ser bueno, digamos, en relación a salud, ¿no? Conoce, ha pasado por varios cargos, es una persona muy responsable, y ojalá que todo le vaya bien y las decisiones que se tomen sean muy buenas. Sean muy buenas, ¿para qué? Para el futuro, para los que vienen sobre todo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a las universidades, a los alumnos, a las cosas que se tuvieran que hacer. Definimos la toma de decisiones como el proceso de selección e identificación de la acción más adecuada para la solución de un problema específico. Pero no solamente es la solución, es para solucionar un problema, también, digamos, es una acción, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo grosero un ejemplo grosero que les podría poner. Esto, ustedes tomaron una decisión para estudiar medicina, ¿no? Entonces, definitivamente ustedes tomaron esa decisión, entonces, digamos, yo creo que ya están en el momento que ustedes dicen, bueno, tomé una buena decisión de ser médico, espero que ninguno de ustedes diga, he tomado una mala decisión, porque no es una mala decisión, es una buena decisión, pero sí es de estudio y es para seguir trabajando. Y entonces decimos que una decisión es la resolución o determinación que se toma respecto a frente a un problema o frente, digamos, a una situación. Dice, conocemos la toma de decisiones como el proceso que consiste en realizar una elección
entre diversas alternativas. Perdón un minutito, perdón un minutito. Licenciado, ¿me marcó? ¿Me marcó? Sí, muy bien, gracias. Entonces decimos una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a y se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste, perdón, ¿me puede disculpar unos 3 minutos, por favor? Sí, Sí, doctora, no hay doctor. problema. Disculpas, por favor. Entonces decíamos que vamos a ver qué cosa es una decisión. Decimos toma de decisiones, pero ¿qué es una decisión? Y es la resolución o determinación que se toma respecto a algo. Ese algo puede ser una situación. Ejemplo, ustedes tomaron una decisión para estudiar medicina, no era un problema, era una situación. ¿Qué estudio? Estudio medicina, estudio ingeniería, bueno, derecho, no sé. Ahora decimos también que se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. Tengo para estudiar medicina, tengo para estudiar derecho, tengo para estudiar educación. ¿Cuál me conviene más? Porque ahora no se puede decir, digamos, como decía hace 30 o 40 años, de manera muy particular, muy personal. Uno tomaba una decisión, por ejemplo, de estudiar medicina porque le gustaba esto. Ahora uno piensa, me conviene, no me conviene, voy a tener trabajo, me- va a ser fácil conseguir ese trabajo, esto va a ser duradero, entonces uno tiene que pensar y toma decisiones en base a otras cosas. Con eso que quiero decir, que para la toma de decisiones no solamente influye lo personal o lo de la institución, también influye lo que sería el medio ambiente. Y dice, se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. ¿Qué es? Dice,
La decisión es lo que uno elige a partir de dos o más alternativas. Puedo tener dos, tres alternativas. Entonces, decido escoger la primera alternativa. He tomado una decisión. Pero entonces también mencionamos que la toma de decisiones se da no solamente en determinadas circunstancias o situaciones, sino también se da frente a los problemas. Y entonces, ¿qué es un problema? Decimos que el problema es la brecha o la discrepancia entre una condición existente y la condición deseada. Para tomar una decisión como para todo lo que hemos venido viendo hasta acá, en cuanto a nuestra asignatura, en cuanto a nuestro curso, es importante la información. Pero también en un momento les dije, y creo que les mencioné esto, que esa información que nosotros buscamos tiene que tener ciertas características. Dentro de las características que tiene son las siguientes: que sea apropiada, que esté disponible, que sea la necesaria, la correcta y la oportuna. La apropiada, disponible, necesaria y correcta, creo que ya se entiende, que en alguna oportunidad también ya lo hemos visto, pero me voy a detener en lo oportuno. Si tengo que tomar una decisión en este momento sobre, sobre si necesitamos tener hospitales para agudos, hospitales para crónicos, entonces no voy a estar pensando lo que pensábamos hace 5 o hace 10 años. Tendríamos que pensar cuál es el ASIS actualmente y qué cosa nos lleva a tomar una decisión que pudiera ser, si vamos a construir un hospital en alguna localidad, que este sea para agudos o para crónicos. Entonces, influye, con eso también les quiero decir, les quiero recordar, que influye mucho lo del medio ambiente, del ambiente externo, qué cosa es lo que uno toma. Previamente a la toma de decisiones, ¿qué se tiene que hacer? Identificar la situación o el problema. Analizar esa situación o ese problema. Y cuando nosotros analizamos esa situación o el problema, generalmente buscamos causas. ¿Por qué hay esta situación? ¿Qué cosa es lo que se va a hacer? ¿Cómo será en el futuro? ¿Cómo está cambiando esto? Y si es un problema, con mayor razón, tenemos que analizar las causas que están determinando ese problema. Luego se estudian varias alternativas, se selecciona la mejor alternativa y se implementa la alternativa. Se selecciona la mejor alternativa y vamos a ver más adelante la que pensamos nosotros, pensamos que es la mejor y la implementamos, pero muchas veces cuando ya se implementa la alternativa nos damos cuenta que no fue lo mejor, ¿no? Que nos equivocamos. Entonces, es por eso que siempre en la administración no es que hacemos una cosa y nos olvidamos, siempre estamos un poquito retrocediendo y ver qué cosa es lo que hicimos en un pasado inmediato, no digo un pasado inmediato, hace 5 ni 10 años, porque eso no me interesa, para ver si realmente las alternativas que estamos tomando son buenas o no son buenas. Más si estamos hablando de la gerencia en un hospital, entonces tenemos que ver el ASIS, ¿no? La situación de salud. Entonces, ¿de qué se enferma la gente? ¿De qué se muere la gente? Si tenemos más hombres, si tenemos más mujeres, hasta qué edad están viviendo. Si no tenemos todo ese entorno, definitivamente la decisión que tomemos no va a ser la acertada. Después decimos, el problema radica en los resultados de la decisión. ¿Y qué es lo que a nosotros nos tiene que interesar? Nos tiene que interesar el futuro, no un futuro de acá 20 ni 30 años, porque ya todo cambió. Ya, ahora hablamos de un futuro inmediato o mediato. Si hablamos de un mediato, tenemos que hablar máximo de 5 años y esto. Yo me quedaría con 3 años. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el medio ambiente es lo que va a cambiar. Y todos esos cambios son los que van a repercutir, digamos, en la decisión que tomemos y estos a su vez en el futuro. Es importante mencionar lo de que hemos denominado, no sé si está bien denominado, pues bueno, umbrales del problema o de la situación. Y entonces dentro de esos umbrales del problema hemos considerado lo siguiente: ¿qué tan grande es la brecha entre el estado real y el deseado? Entonces, tenemos que, ¿qué tan grande? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Cómo estamos viendo ahora? ¿Cómo estamos dando este tratamiento, por ejemplo, para la osteoartrosis?
que se ha generalizado, y en personas, no digamos en personas adultas mayores de mucha edad, sino incluso gente, hasta gente joven, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es la brecha entre el estado real y lo deseado? ¿Cómo afecta esta brecha nuestras posibilidades de alcanzar o superar las metas de la empresa? Es sumamente importante y sobre eso tenemos que tener bastante interés. Tercero, de ser la situación un problema, ¿qué tan difícil será su solución? De ser la situación un problema, ¿qué tan difícil será su solución? ¿Qué otra cosa podemos considerar? ¿Con qué rapidez debemos actuar para resolver el problema? Y finalmente, ¿necesitamos de una oportunidad para poder resolver el problema o no necesitamos que exista la oportunidad? Porque si decimos que tenemos que resolverlo rápido, hay otra serie de condiciones que están inmersos en esto y entonces no vamos a estar pensando que exista una oportunidad, como por ejemplo, ¿qué oportunidad? Un cambio de ministro, por decirlo. ¿Y cómo definimos oportunidad? Definimos la oportunidad como la situación que se produce cuando las circunstancias le ofrecen a una organización la posibilidad de ir más allá de las metas y objetivos fijados. Nosotros hemos dicho, todo parte de un diagnóstico. Diagnosticamos. ¿Para qué? Para poder planificar. Planificamos para tener claros con los objetivos y las metas. Por eso dice la posibilidad de ir más allá de las metas y objetivos fijados. Si ese hospital tiene unas metas y tiene unos objetivos, ¿no? Puede haber una oportunidad cuando, ¿qué cosa? De repente, una clínica que se iba a construir a una cuadra del hospital ya no se construye. Entonces, va a ser una oportunidad para el hospital para poder tener mayor demanda, que se construya la clínica cerca del hospital, entonces un poco que la demanda iba a disminuir. En la toma de decisiones, como en todo, creo que nos tenemos que hacer preguntas, que esas preguntas están inmersas ya nosotros como que ya lo tenemos en la cabeza y no tenemos que estar poniendo. Pero les decía al comienzo, cuando comenzábamos el curso, que uno de repente tendría que escribir un poquito para acostumbrarse a trabajar de esta manera. Y en esa toma de decisiones tenemos que pensar qué hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, o sea, la estrategia, qué estrategia vamos a utilizar para hacer algo, cuánto vamos a hacer, cuándo lo hacemos, con qué lo hacemos y finalmente qué esperamos como resultado de lo que estamos planteando hacer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuánto hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Con qué? Y lo otro, ¿qué esperar? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya a estas alturas ya no son preguntas, sino comentarios que ustedes puedan tener. ¿Algún comentario? No, doctora, todo claro. Entonces, seguimos. Estamos. Y decimos que la oportunidad es la situación que se produce cuando las circunstancias le ofrecen a una organización la posibilidad de ir más allá de las metas y de los objetivos fijados. Y en la toma de decisiones decíamos, hacemos la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuánto hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos? De los recursos físicos, recursos económicos, lo principal, recursos humanos. ¿Y qué esperamos de esa decisión? Con esa decisión vamos a mejorar la salud de la población, vamos a suponer, de la tercera edad. Con esa decisión vamos a mejorar que las personas de la tercera edad no tengan una osteoartrosis de rodilla. Entonces, ese es el tipo de pregunta que a la que responde el qué es, con qué hacemos y qué esperamos hacer. Por lo tanto, tenemos esto conceptualizado. Dice, ningún administrador puede resolver todos los problemas que surjan en la actividad diaria. No, los problemas que surgen son múltiples para ese gerente.
esté gerenciando un hospital, esté gerenciando una universidad o esté gerenciando otro tipo de actividad. Entonces, como son varios los problemas, no solamente los que ya él detectó, sino otros que en el momento se pueden presentar de un momento a otro. Entonces, es importante, ¿qué cosa hacer? Establecer prioridades. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? ¿Qué voy a hacer tercero? ¿Cuánto tiempo tengo para trabajar? Voy a poner el ejemplo nuevamente en lo político. Tengo un año, menos de un año, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta abril, menos de un año. Hasta abril y hasta julio sería también menos de un año que tengo y que soy responsable de este sector. Entonces, en estos 8 meses, 9 meses que yo ya conozco, se supone que conozco el sector, el cual he comenzado a gerenciar hoy día, entonces tendría que establecer prioridades, que me dé tiempo, que yo pueda hacer eso, porque de lo contrario, pues, si vamos a poner una serie de cosas, vamos a tratar de resolver una serie de problemas, imagínense, no resuelven ni. ¿Qué otra cosa es importante considerar? Delegar. Uno no puede hacer todo. Tiene que delegar a los subordinados la responsabilidad de ocuparse de las actividades o de los problemas de menor importancia. Para el gerente conservar lo que es de mayor importancia, ¿no? Que él lo va a hacer. Pero no solamente el delegar es decir, bueno, tú vas a hacer estas cosas. Eso no es delegación. Delegar es decir, bueno, tú vas a hacer esto, usted va a hacer tales cosas, pero uno siempre, ese gerente, tiene que ir controlando cómo lo está haciendo. Porque si no, de lo contrario, graso error y todo fracasa. Y también hay otras preguntas que surgen en la toma de decisiones. Son, ¿es el problema fácil de resolver? Entonces, bueno, si el problema es fácil de resolver, de repente no me preocupo, de repente lo dejo ahí, lo estoy mirando, no lo pierdo de vista, lo estoy mirando, pero esto, como es fácil de resolver en cualquier momento por otra circunstancia, se va a resolver solo. Por eso decimos, ¿puede el problema resolverse por sí mismo? Entonces está de la mano con lo que yo acabo de decir. Y lo tercero, me compete tomar esta decisión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos gerentes que cuando asumen el cargo, entonces quieren ser el controlador de todo, quieren controlar todo, lo que le toca y lo que no le toca. Y entonces caen realmente en un verdadero problema, porque llega un momento que ellos mismos ni se están percatando qué cosa es lo que les toca hacer como gerente de esa área del hospital, vamos a decir, y cometen errores. Y acá voy a mencionar, no sé si como anécdota o una situación, más que anécdota, una situación para que ustedes se den cuenta de esto. Esto yo lo viví en el Ministerio de Salud hace años, cuando trabajaba, en ese momento estaba yo en el Ministerio de Salud. Y entonces, en una dirección que no voy a decir su nombre, un colega asumió la dirección, la gerencia de esa área. ¿Y saben qué se preocupaba? Se preocupaba en que cuando llegara en la mañana, llamar al chofer que le entregue las llaves del carro que había tenido para uso, no para uso no del gerente, del director, sino para uso de lo que pudiera surgir en la noche y que tenía que desplazarse, e incluso tenía que ir a sacar al gerente de esa área, movilizarlo. Un ejemplo, el ejemplo pongamos de ese incendio que hubo hace 2 o 3 días. Entonces, pero eso es algo separado, pero se preocupaba esta persona de ver qué cosa había hecho durante toda la noche, a dónde había sacado el carro, para qué había sacado el carro, cuánto de gasolina había gastado. No, por Dios, eso no le tocaba a esta persona. Eso le tocaría a administración, ver si salió el carro, no salió el carro, para qué salió el carro y cuánto gastó. Entonces, pero no se preocupaba de lo que sí realmente era su función. Yo nunca me puedo olvidar de este tema porque yo lo vi viendo. ¿Qué? Creo que este funcionario
Creo que no duró más de 3 o 4 meses en esa dirección. Dice, esto, uno puede tomar mejores decisiones en las siguientes circunstancias. Cuando se toma tiempo para investigar, ¿qué va a investigar? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Por qué se da esta situación? Cuando consulta con alguien con experiencia, es un gerente nuevo, es un gerente que recién va a trabajar en esa área y de repente quedó uno que ya estuvo trabajando, que ya tuvo la gerencia en esa área, entonces consulta con ese de experiencia, tiene experiencia, ya lo vivió. Ahora el que consulte, una cosa es consultar y otra cosa es hacer lo que el otro me dice. Consulto para ver qué cosa hizo o cómo lo haría. Entonces tengo que pensar con mis conocimientos de gerencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que a mí me toca hacer? No adelantar conclusiones. No vamos a decir, este va a ser el resultado. No adelantemos conclusiones, veamos cómo se van desarrollando las cosas. Y de los resultados, entonces eso nos sirve para retroalimentarnos. Entonces ustedes no se olviden de que siempre el círculo en gerencia, en administración se cierra cuando volvemos, llegamos al punto de partida y eso nos sirve para retroalimentar y para volver a planificar y para volver a hacer todo el circo. Planificamos, hacemos, verificamos y controlamos. Y acá dice naturaleza de los problemas y de la toma de decisiones en la organización. Vamos a poner todo. Dice niveles organizacionales, en un triangulito, jerarquía organizacional. En el lápiz está el nivel superior, en la base está el nivel inferior. Entonces tenemos que naturaleza de los problemas. Tenemos problemas no estructurados, o sea, problemas que no se dan siempre. Y tenemos, como consecuencia de eso, naturaleza de la toma de decisiones que son decisiones no programadas, porque los problemas no están estructurados, no son frecuentes. Pero ¿qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que los problemas sean estructurados, o sea, que siempre se dan. Ejemplo, siempre vamos a tener friaje en las zonas altas de la sierra, entre los meses de junio, agosto a septiembre. Y por lo tanto, entonces las decisiones ya son programadas. Y bueno, vale tocar también este tema para decirles algo. Todos los años vamos a tener frío, vamos a tener lluvias, vamos a tener heladas en las zonas altas de la sierra. Pero ¿qué pasa? Toda la vida, todos los años, estamos trabajando en lo mismo como si fuera la primera vez, que no tomamos una buena decisión y eso ya queda para futuro y no todos los años nos estamos preocupando de qué cosa se va a hacer. Por lo tanto, las decisiones pueden ser decisiones programadas o rutinarias, que son esas decisiones que son estructuradas de problemas que se dan que siempre se repiten. Y podrían ser no programadas o no estructuradas. Un ejemplo clásico de esto que les conté sería la pandemia, ¿no? Nunca hemos tenido esa pandemia. Vino la pandemia. ¿Qué cosa? Se tuvo que tomar decisiones no programadas porque el problema no eran problemas repetitivos, no eran problemas estructurados, no eran problemas que siempre se daban. Era la primera vez que se tenía en cuenta, que se tenían esos problemas. Por lo tanto, ¿cómo definimos las decisiones programadas? Las definimos como aquellas tomadas de acuerdo con alguna política, con alguna regla o con algún procedimiento. Y decimos que toda organización tiene políticas escritas o no escritas que simplifican la toma de decisiones en situaciones recurrentes. Y acá me detengo un poquito para ver esto que dice que tienen políticas, yo diría no solamente políticas, tienen normas, tienen directivas y esas políticas, esas normas, esas directivas tienen que ser, digamos, escritas. No puede ser algo que uno piense en un momento, viene otro gerente, lo está repitiendo, viene otro, de repente ya le cambió una palabrita o le agregó una palabrita. Toda política, toda directiva tiene que estar escrita, ¿no?
Y decimos que esas decisiones programadas son las decisiones que son repetitivas sobre problemas que siempre se dan y por lo tanto la decisión también es repetitiva y es rutinaria. Decisiones no programadas son aquellas que se ocupan de problemas no habituales o excepcionales. Ya le puse el ejemplo, la pandemia. Dice, si un problema no se ha presentado con suficiente frecuencia o no se ha presentado nunca, como lo que estoy dando el ejemplo, para ser incluida en una norma, en una directiva, o es tan importante que merece un tratamiento especial. ¿Cómo no va a ser tan importante si con la pandemia morían y morían y morían personas diariamente? Se hospitalizaban, del total que se hospitalizaban, menos del 50% se daba de alto porque los demás fallecían. Por entonces tenía que merecer, desde luego, un tratamiento de tipo especial. En la toma de decisiones tenemos que tener en cuenta esta rayita que está trazada y que se denomina control administrativo. Hacia el lado izquierdo decimos el control administrativo puede ser alto o el control administrativo puede ser bajo. Cuando tenemos todo controlado, lo hemos estudiado, hemos evaluado las causas, sabemos qué cosa es lo que vamos a hacer, entonces el control será administrativo, será alto. Por lo tanto, vamos a tener certeza de lo que vamos a hacer. Pero a medida que eso avanza del lado izquierdo al lado derecho, ese control administrativo puede tener riesgos, puede haber incertidumbre, ¿no? O puede ser bajo y puede haber turbulencia. Estamos certeza, riesgo, incertidumbre, turbulencia, control alto y control bajo. ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que no. Creo que no, cuidadito. Bueno, si no me preguntan ahora, el fin de semana lee y antes de empezar control, me hacen las preguntas. ¿Sí? Y vamos a hablar de lo que se denomina así, en ese título, modelo racional en la toma de decisiones. Y dice, se define este modelo racional en la toma de decisiones como el proceso que tiene 4 etapas, que ayuda a los administradores a seleccionar las alternativas que se presentan y a elegir la que tenga mayores posibilidades de alcanzar el éxito. ¿Y de qué estamos hablando de esas 4 etapas? La primera, investigar la situación. Y el investigar la situación o investigar el problema tiene las siguientes etapas. Definir el problema. Identificar cuáles van a ser los objetivos de la decisión que nosotros tomemos. Pero para tomar esa decisión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar esa situación, tenemos que evaluar ese problema y por lo tanto tenemos que diagnosticar las causas. Segundo, tenemos el desarrollo de alternativas. Y entonces es buscar alternativas creativas para tratar de solucionar ese problema o esa situación. Tercero, si ya tenemos las alternativas, entonces viene esta tercera etapa que dice evaluar alternativas y seleccionar la mejor. Evaluar alternativas y seleccionar la mejor alternativa. Y en cuarto lugar tenemos implementar y hacer el seguimiento. Y para implementar y hacer el seguimiento tenemos que planificar, tenemos que implementar el plan, hacer los ajustes necesarios y realizar un seguimiento. Entonces serían las 4 etapas en el desarrollo de la toma de decisiones. ¿Alguna pregunta en relación a esta lámina? Continuamos. Dice, enfoques eficaces para la solución de problemas. Y entonces esto sería como ¿qué les podría decir? Como un ejercicio, ¿no? Sentarnos y decir esto, ¿cómo se llama?
Ese es el problema que tenemos y entonces cómo vamos a tratar de solucionar. Y esto es algo que se podría hacer, como les digo, como un ejercicio. Entonces ya tenemos el problema, ya lo conocemos el problema, tenemos alternativas y entonces escogemos una de las alternativas para solucionar ese problema. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿Es factible la alternativa? Si nosotros mismos nos respondemos, no, es factible esta alternativa, entonces, ¿qué hacemos? Desechamos la alternativa. Pero si nuestra respuesta es positiva, que sí, podemos hacer algo, entonces decimos que la alternativa es satisfactoria. Como resultado de esto, que si es satisfactoria o no, viene esto. Si es satisfactoria la alternativa, no es satisfactoria. Entonces desechamos la alternativa. Si decimos que sí es satisfactoria la alternativa, entonces, ¿qué nos queda? Decimos, sí es satisfactoria, pero ahora nos tocaría hacernos una pregunta. ¿Es satisfactoria la alternativa? Pero sus resultados van a ser positivos, van a ser negativos o van a ser neutrales. Me quedo solamente como está en la lámina con dos, positivos o neutrales. Y en neutrales también está lo negativo. Entonces, si decimos que va a tener consecuencias negativas, entonces, ¿qué hacemos? Desechamos la alternativa. Pero si decimos que sí va a tener consecuencias positivas, entonces tenemos que realizar evaluaciones subsecuentes. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Seguro que sí? Sí. Sí, doctora. ¿Perdón? Le decía que Me- sí, doctora, que estaba claro. No, pero no. Mirando la lámina bien, mírenla bien, 2 minutos y pueden plantearme la pregunta. Dice que para mejorar las decisiones pueden haber varios métodos, ¿no? Para mejorar las decisiones. Bueno, no sé tomar las decisiones, recién estoy comenzando en la parte de gestión, de gerencia, entonces tengo que aprender a tomar decisiones incluso personalmente. Nos podemos sentar y hacernos ejercicios para mejorar nuestra toma de decisiones. Para eso hay un tema que se denomina el abogado del diablo. Y en el abogado del diablo dice, si tomo esta decisión, ¿por qué no vamos a decir de hospitalizar a todos los pacientes que tengan osteoartrosis de rodilla? ¿Qué va a pasar? Voy a necesitar gran número de camas, porque son muchos. Ahora tendría que ver si esta osteoartrosis de rodilla se da más en el sexo femenino o se da más en el sexo masculino. Entonces, ¿qué necesitaría? Tener, digamos, 2 salas, una para sexo femenino, otro para sexo masculino. Entonces, cada vez vamos, digamos, no generando, sino visualizando problemas que se puedan dar como consecuencia. Luego tenemos lo que se denomina el estudio dialéctico, que dice, hay un plan experto número 1, que es una tesis, y hay un plan experto número 2, que es una antitesis. Y entonces en esto te dice cuál es mejor. ¿Esto que estoy planteando o este otro que estoy planteando? Siempre hemos dicho que se reúnen en grupos que no deben pasar de 12 personas, lo ideal que sean 8 personas, para hacer una pequeña lluvia de ideas y con esa lluvia de ideas hacer un debate sobre lo que estamos planteando y entonces tendrá como resultado el plan final que sí ya debe ser completamente claro y que nos va a ayudar bastante. La Organización Panamericana de Salud planteó esta técnica que denominó técnica de Delphi y que está conformada por varias etapas, como ustedes las van a ver. Entonces, primeramente, identificar la situación e identificar el problema. Luego, formular las preguntas. Segundo, seleccionar a los participantes. Como les digo, no deberían ser más de 8, ¿no?
podríamos, si estamos hablando de la gerencia de los hospitales, podríamos seleccionar ocho gerentes de hospitales que ya hayan pasado y que hayan sido considerados buenos, que nos puedan ayudar. Tercero, vamos a ver la composición y envío de la carta de introducción y del primer cuestionario que nosotros planteamos. Entonces planteamos un cuestionario porque realmente no conocemos, queremos aprender de los que ya tienen experiencia. Entonces le planteamos el cuestionario, se lo mandamos por vía escrita, nos responden con las preguntas ya resueltas que les hemos formulado. Analizamos el resultado de este primer cuestionario, pero como resultado de este primer cuestionario, a nosotros se nos crean otras preguntas que de repente ni siquiera las habíamos imaginado que teníamos que hacer. Entonces viene ya la composición y envío de lo que sería el segundo cuestionario. Igual, a las mismas personas se les da el mismo tiempo para que nos devuelvan esto ya resuelto y nosotros vamos a analizar este segundo cuestionario. Luego, que ya hemos analizado el segundo cuestionario, nos van a surgir preguntas y nosotros vamos a tener que ver la composición y envío de este tercer cuestionario. Tenemos que analizar el tercero y último cuestionario y finalmente ya estamos en la capacidad de poder redactar un informe de cómo poder solucionar ese problema que se nos ha planteado. Y todas estas etapas que hemos ido viendo constituyen lo que se denomina la técnica de Delphi. ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, en la toma de decisiones tenemos que tener en cuenta, primeramente, establecer prioridades. Segundo, adquirir información relevante sobre los problemas que se están planteando, por qué se plantean, cómo se plantean, qué cosa es lo que los origina, quién los podría resolver, a qué nivel se debe resolver, en nuestro nivel o de repente un nivel, digamos, ya no en un hospital general, sino en un hospital especializado. Tercero, proceder de forma metódica y cuidadosa. Y la otra cosa, tener cuidado con los prejuicios. Me voy a detener un poquito porque uno le dice tener cuidado con los prejuicios y la verdad que no se entiende, yo tampoco lo entendería. Pero eso, ¿a qué se refiere? Yo estoy, digamos, como gerente nuevo en este hospital privado, vamos a decir, en esta clínica, ¿no? Trabajando. Pero no sé cómo resolver determinados problemas. De repente, no sé cómo resolver que yo no había previsto que iba a tener muchos pacientes que tuvieran problemas cardíacos, ¿no? Y entonces, no sé, contrato más cardiólogos, prácticamente les aumento las horas a esos cardiólogos que existen. Tercero, firmo un convenio con otra clínica para poder enviar a esos pacientes. Pero ¿qué pasa? A veces uno dice, no, no voy a hacer nada de esto porque van a decir que no sé qué hacer. Es decir, que van a pensar que no sé qué hacer es los prejuicios que acá decimos en la toma de decisiones, hay que tener cuidado con los prejuicios. No podemos tener cuidado con los prejuicios. A nosotros como gerentes nos interesa resolver nuestros problemas de la mejor forma posible, porque esos problemas no son problemas de nosotros, sino son problemas que están en nuestra jurisdicción, pero generalmente son problemas de la demanda que tenemos en el hospital. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Doctora. Sí, doctora, todo claro. En fin, dime, te escucho. ¿Todo claro? Espero. Las decisiones pueden tomarse unilateralmente, las toma solamente el gerente, o pueden tomarse en grupo.
el gerente con los otros gerentes, incluso con los gerentes de línea o con las personas especializadas en el tema. ¿Cuáles son las ventajas de esas tomas de decisiones en grupo? Primeramente, que la información y el conocimiento son más completos, porque no es solamente el pensar de una persona, no son de 3 o 4 personas que conocen el tema. Segundo, las ventajas de la toma de decisiones en grupo incrementan la aceptación de la solución, porque los que ven la solución, en este caso ya sería el gerente del hospital, entonces dice, sí, me parece que está bien lo que está planteando este servicio, me parece que está muy bien. Y tengamos en cuenta que en esta decisión no solamente ha participado el jefe de servicio, sino está fulano, que son expertos en el tema. Y tercera ventaja, que incrementa la legitimidad de la decisión tomada. Entonces, si aceptan los superiores, entonces esto, esto está muy bien, entonces con esto vamos a continuar. Pero también en esa toma de decisiones en grupo pueden haber desventajas. Y las desventajas que se plantean o las desventajas que se dan son las siguientes. Que requieren mucho tiempo, que hay presiones en la aceptación de la decisión y que puede haber una responsabilidad ambigua. Ese es el problema de cuando se toman las cosas en grupo. Y disculpen lo que voy a decir. Si la decisión que se tomó fue buena, y entonces ha sido bien vista esa decisión que se ha tomado por los gerentes de más alto nivel, entonces todo el mundo dice, yo estuve en eso. Entonces todos participaron. Pero si para mala suerte la decisión que se ha tomado es mala, dicen, no, yo no dije eso, ¿ah? Fulanito lo dijo. Yo tampoco lo entendía, yo no hubiera estado de acuerdo con eso. Y otros dicen, sí, ellos no debieron participar, mejor nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Entonces, mucho cuidado con eso que le hemos denominado responsabilidad ambigua. Los gerentes permanentemente están tomando decisiones y están tomando decisiones cuando planifican, cuando organizan, cuando dirigen y cuando controlan. ¿Sí? O sea, están tomando decisiones en todo o a lo largo de todo el proceso administrativo. Cuando hablamos de las decisiones al planificar, decimos que tenemos que tener en cuenta los objetivos a largo plazo de la empresa. Pero a ese largo plazo podemos hablar de 5 años, no podemos hablar de 10, 15 ni 20 años, porque imagínense, sería insólito hablar así. Segundo, ¿qué estrategias serán las mejores para lograr los objetivos? El cómo vamos a resolver los problemas son las estrategias. ¿Cuáles deben ser objetivos a corto plazo de la empresa? Y por supuesto, si hay objetivos a corto plazo, quiere decir que esos son los objetivos de los problemas más difíciles que hemos catalogado. Y la otra cosa, otra pregunta al planificar, ¿qué tan difíciles deben ser los objetivos? Y más que los objetivos, ¿qué tan difíciles deben ser, digamos, las respuestas a dichos objetivos? Dentro de las decisiones que toman los gerentes al organizar, tenemos que pensar en cuántos empleados debo tener que me reporten directamente. Creo que en un momento hablamos que no debe ser más de 8, 10 máximo, ¿no? Pero eso tampoco se da. En eso de la organización, tenemos que ver qué tan centralizada debe ser la empresa. Y si decimos qué tan centralizada debe ser la empresa, quiere decir que cuando hablamos de centralizada, que todo depende del nivel superior, del gerente del más alto nivel. Otra situación, ¿cómo deben diseñarse los puestos? ¿Qué puestos? Los puestos de trabajo, ¿no? Estamos organizando los puestos de trabajo para poder trabajar en esa empresa y desde luego solucionar los problemas que se puedan presentar. Luego decimos, ¿cuánto debe implementar la empresa? ¿Cuándo debe implementar la empresa una estructura diferente? Creo que este tema también lo hemos tocado en clases anteriores. Tenemos una organización y esa organización trabaja bajo normas, trabaja bajo ciertos parámetros. Pero, ¿qué sucede? Puede ser que todo esté bien, Dios no lo permita, y haya
no quiero decir un sismo, que haya una lluvia intensa. Entonces, todo cambió, ¿no? Hay una lluvia intensa, hay problemas con las personas, problemas con los inmuebles, qué cosa hacemos, cómo hacemos, esto no lo teníamos previsto. También los gerentes toman decisiones cuando dirigen. Y cuando dirigen se plantean las decisiones cómo manejar a los empleados que están poco motivados. Ese es un grave problema. Y creo que lo tocamos también en un momento. Si el empleado está poco motivado, va a ser un empleado que realmente no sirve, que no serviría que esté trabajando. ¿Por qué? Está desmotivado. Si está desmotivado, no hace nada positivo. No, ni positivo ni negativo. No, simplemente no hace nada. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el estilo de liderazgo más efectivo en una determinada situación? Y esto les hace ver algo que es también importante y lo tocamos, pero en otra forma, ¿no? El estilo de liderazgo más efectivo en una determinada situación. No es igual trabajar, digamos, con algo que se da, con algo que es de rutina, con algo que son los problemas que son estructurados, que les hemos llamado, por lo tanto las decisiones son programadas, ¿no? Que de repente pasa algo, hay un sismo, hay una lluvia, o también que puede ser, hay una lluvia, hay una inundación, o de repente hay migración del interior del país o de otro país, y entonces hace que la situación escape. La otra cosa, al dirigir, ¿cómo un cambio específico afectará la productividad de los trabajadores? Sí, va a afectar porque todo va a cambiar. Va a cambiar en relación a lo que se está dando. Y luego, hemos dicho, donde hay personas, hay conflicto, porque todos no pensamos iguales. Entonces viene ya, cuando dirige ese gerente, tiene que pensar cuál es el momento más adecuado para resolver los conflictos que se me están presentando. Es ahora, o de repente en este momento, que el personal está un poco alterado porque va a haber cambios en la empresa, cambios en el, en el hospital. Entonces, de repente no es lo más adecuado para comenzar a ver estos conflictos que ya los tenemos. Mejor esperamos que se sienten las autoridades nuevas que están viniendo, ¿no? Y entonces les planteamos, bueno, hace cuestión de 3 o 4 años, tenemos estos tipos de problemas, este tipo de conflictos. Quisiéramos ya solucionar. No sé si se me entendió. Y las decisiones que tienen que tomar los gerentes cuando controlan son qué actividades necesitan que sean controladas por el gerente. Porque al empezar la clase hemos dicho que el gerente puede delegar. Entonces, si delega en otras personas, entonces ya no es toda su responsabilidad indirecta, porque sí es su responsabilidad, sino que ya está en manos de otras personas y solamente en el gerente está supervisar esas decisiones que están tomando. Viene lo otro, cuando controlan, cómo deben controlarse esas actividades, de qué forma tienen que controlarse, qué información necesito, qué tengo que controlar, cómo se ha hecho la actividad o quiénes han hecho la actividad. Creo que más importante es quiénes han hecho la actividad, porque quizá esas personas que han ejecutado esas actividades desconocen. Entonces, si desconocen, tienen un desconocimiento, definitivamente no van a hacer bien las cosas. Tercero, ¿cuándo es importante una supervisión en el desempeño de las actividades? Y cuarto, ¿qué tipo de sistemas de información debe tener la empresa? Y acá, en toma de decisiones, podríamos, creo, sí, concluir en la toma de decisiones con esto que es puesto acá en la lámina. Dice, tomar buenas decisiones es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque siempre las variables cambian. Las variables cambian. ¿Las variables de dónde? No del medio interno, sino del medio externo, del ambiente. Y las partes involucradas pueden definir el éxito de distintas maneras. Voy a poner el ejemplo. El día de ayer han juramentado los ministros de este nuevo régimen, o ese régimen transitorio que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no?
Eso, las cosas van a cambiar en todos los sectores, en todos los ministerios. Puede ser muy poco, pero sí va a haber cambios de algún tipo, porque las personas que han entrado van a decir, pero esos problemas no se solucionaron, tanto tiempo sin solucionar, creo que deberíamos solucionar. Entonces, por eso está este pensamiento sacado de uno de los libros de administración, dice, las variables, tomar buenas decisiones es difícil, porque siempre las variables cambian y las partes involucradas pueden definir el éxito de distintas maneras. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que acabamos de terminar? Todo claro, doctora. Dice, trabajo en equipo. Esto de trabajo en equipo es lo más difícil. Trabajamos en grupos de personas, pero trabajamos en equipo no. Y antes de comenzar, le voy a decir qué cosa es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es cuando las personas ya, en este momento estamos viendo 3 personas que están trabajando sobre un tema. Para trabajo en equipo tienen que posponer sus intereses personales y ver los intereses de la organización y trabajar sobre eso. Entonces, eso a veces es difícil porque siempre estamos pensando qué me conviene a mí. Estamos pensando qué le conviene a la empresa, a la organización. Henry Ford decía en cuanto al trabajo en equipo, reunirse es un inicio, mantenerse juntos es un avance y trabajar juntos es un éxito. Creo que queda bastante claro, ¿no? Trabajar juntos, o sea, trabajar en equipo es un éxito. Es difícil de alcanzar, pero uno cuando trabaja, cuando labora en cualquier identidad, debe tratar de hacer eso, ¿sí? ¿Qué cosa es un equipo? El equipo se define de las siguientes maneras. Es el conjunto de personas comprometidas e involucradas en la consecución de un objetivo común. Podemos decir que es también que es una comunidad de aprendizaje y de logros, o una dinámica de dar como 10, recibir como 100 y lograr como 1000. O sea, una sinergia. O sea, son logros que si estamos juntos varias personas, nos va a ser más fácil llegar a alcanzar algo que solo una persona no lo va a poder hacer. Por eso dice, es en la comunidad de aprendizaje y de logros, con una dinámica de dar como 10, recibir como 100 y lograr como 1000. O sea, una sinergia de todo el pensamiento de las personas que están involucradas. Por lo tanto, trabajo en equipo es un conjunto de personas comprometidas e involucradas en la consecución de un objetivo común. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en ese trabajo en equipo? Dentro de las características que nosotros podemos encontrar se encuentran las siguientes. Y son, se produce una relación de estrecha aceptación, de estrecha confianza, compromiso y respeto profundo. ¿No? Decimos, se produce una relación de estrecha aceptación, confianza, compromiso y respeto profundo. Y existe una conciencia de nosotros, con una actitud de unión, de tolerancia y de contribución con el mayor esfuerzo. Y otra característica, se genera un mecanismo de aceptación de normas y responsabilidades comunes y donde la comunicación es la esencia del trabajo en equipo. Y esa comunicación, mire, tiene características propias. ¿Cuáles son esas características propias que son tan importantes? Esa comunicación debe ser franca, debe ser abierta, debe favorecer el intercambio de ideas y debe dar la posibilidad de asociar y crear soluciones.
Decimos, la comunicación es la esencia de ese trabajo en equipo. Debe ser franca, debe ser abierta, debe favorecer el intercambio de ideas, debe dar la posibilidad de asociar y crear soluciones. ¿Qué otras características? Las personas que conforman equipos exitosos, dice, crean vínculos socioafectivos muy fuertes, que les permite trabajar en tareas comunes. Por lo tanto, el trabajo en equipo permite el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas necesarias para ser competentes y ser más productivas. Y finalmente, creo que decimos que los equipos trabajan mejor. ¿Cuándo trabajan mejor? Cuando los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro. O sea, hay confianza. Hay confianza, pero a la vez hay respeto. Cuando se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente. No los objetivos, pero qué tareas vamos a hacer. Por lo tanto, cómo voy a trabajar, ¿no? ¿Qué estrategias voy a tener para poder trabajar determinado tema? Cuando los miembros escuchan, cuando los miembros se comunican y cuando participan activamente. Y la otra cosa, cuando no existen discusiones personales. ¿Cuándo trabajan mejor los equipos? Continuamos. Cuando se resuelven los conflictos, o sea, los problemas se resuelven. Cuando el liderazgo es compartir entre todas las personas que trabajan. Cuando dicen, bueno, veremos qué dice el jefe. Yo hago lo que dice el jefe. Si no me dicen nada, no hago nada. Cuando los miembros se apoyan y tienen el control de su trabajo, y cuando las funciones están claras y se llega a un acuerdo sobre un proceso que sea transparente, y yo le voy a agregar otra palabra, que sea ético. Porque existe la ética administrativa. Sí, queridos alumnos, la ética administrativa sí existe y debe existir. ¿Alguna pregunta sobre trabajo en equipo? ¿Alguna pregunta? Creo que se me están cansando, ¿verdad? No, doctora, Con- está todo claro, estamos bien. Ya. Continuamos con motivación. Y motivación es lo más importante. Tenemos que tenemos que motivar al personal para que el personal esté apto para poder trabajar. ¿Cómo definimos la motivación? La definimos de la siguiente manera. Decimos que es el resultado de la interacción de los individuos con las situaciones o con los problemas que se presenten. Decimos también que es el proceso que involucra la intensidad, la dirección y la persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de los objetivos. Y tenemos que hay una jerarquía de las necesidades y que esta jerarquía de las necesidades está planteada o está expresada en lo que sería la pirámide de las necesidades de Maslow. Y esta pirámide de las necesidades de Maslow comienza por la base. ¿Y en la base qué tenemos? Tenemos las necesidades fisiológicas. Y entonces esas necesidades fisiológicas, ¿qué incluyen? Incluyen comida, incluyen vestido e incluyen ¿qué otra cosa? ¿Dónde vive la persona? ¿Cómo vive? Vamos ascendiendo para llegar al ápice y tenemos seguridad. La seguridad incluye el cuidado y la protección contra los daños físicos y emocionales. Tenemos la parte social, que es el afecto, el sentido de pertenencia al grupo, la aceptación, la amistad que pueda existir. Y seguimos subiendo nuestra pirámide. Y terminamos con estos dos términos que ya es propio de cada uno, la autoestima y la autorrealización, que ya está en la punta de esa pirámide. Definimos la autoestima como los factores de estimación internos, como respeto de sí, autonomía, logro de factores externos de estimación, como el estatus, reconocimiento y la atención. Y definimos la autorrealización como cómo la persona siente agrado por sí misma
y que incluye el crecimiento, el desarrollo del potencial propio. Resumiendo, tenemos que existen ¿cómo se llaman? Necesidades fisiológicas y de seguridad, ¿no? Fisiológicas, para comer, para vivir, para vestirse. Seguridad, que mi contrato no sea por 6 meses, ojalá fuera por el año completo. Otras necesidades serían las superiores, que ya es el afecto. Me siento en mi grupo de trabajo, donde estoy trabajando, me siento que sí me consideran, que sí me estiman, que sí puedo conversar. Y algo que ya viene al ápice de esa pirámide, que ya es propio de cada uno, que es la autoestima. Entonces, es como cada uno se ve y se estima. No, sí, he hecho bien las cosas, hasta acá he trabajado bien, por lo tanto, estoy bien, autoestima. Y la autorrealización, que eso sí va un deseo para todos ustedes con el pasar de los años, que los años transcurren tan rápido, que cuando transcurran ya unos 20 o 30 años se acuerden de mí, de esta autorrealización, y digan, estoy autorrealizado como profesional y como persona, ¿no? Son las dos cosas que van de la mano. La autorrealización profesional y de la persona. Y en eso de la persona ya está la autorrealización como papá o como mamá, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? Pasamos luego a lo que sería delegación. Y se define la delegación como el proceso por el cual un miembro de una organización transfiere o pasa una o más funciones a otro miembro. No porque no quiera hacerlo, sino uno tiene que pensar que tiene que enseñar, porque uno no es eterno, no va a estar toda la vida, y tiene que ir enseñando para que las personas que después nos reemplacen hagan bien las cosas y bueno, hayan tenido una experiencia que no es su experiencia propia, sino que ya es una experiencia que está transferida de otra persona que ya ha trabajado. En la delegación tenemos delegar es facultar, es facultar. Por lo tanto, es el proceso estratégico que busca la relación entre socios, entre empresas y entre trabajadores, y que da poder de decisión y acción a los trabajadores. Y entonces, para delegar, tenemos que pensar en lo siguiente. Primeramente, poner atención al proceso, de qué se trata. Y dice, y en eso de qué se trata, que es ese proceso que nosotros pensamos delegar, desarrollar la conciencia de cómo se hacen las cosas para ese determinado proceso. Y como se hacen las cosas y que nosotros mismos las controlamos, tenemos que ver que esas estrategias de ejecución sean cada vez mejores. Tomar responsabilidades. Todo el equipo comparte la responsabilidad y debe aportar ideas. Buscar aprendizaje. ¿Buscar aprendizaje para qué? Para siempre estar mejorando. Y si no buscamos el aprendizaje, si no estamos siempre leyendo, siempre aprendiendo con todos los cambios que se dan, y más los cambios que son tan rápidos ahora, entonces definitivamente no vamos a poder mejorar. Si no hay alguna pregunta sobre delegación, ¿hay alguna pregunta sobre delegación? Si no hay alguna pregunta, pasamos a lo que sería, perdón, ¿alguna pregunta? Pasamos a lo que sería comunicación. Y entonces, ¿cómo definimos la comunicación? La definimos como la transferencia y la comprensión de significados. Decimos, si no se transmite la información y las ideas, la comunicación no se ha llevado a cabo. Y finalmente también vemos que si no se ha llevado a cabo la comprensión, podemos decir que la comunicación no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, tendríamos que resumir esto y decir que la comunicación es la transferencia de un conocimiento de algo que se va a hacer, pero no solamente es transferir ese conocimiento,
viene la otra parte, que la persona a quien se le transfiere ese conocimiento comprenda el significado de lo que se está haciendo. Si no comprende el significado de lo que se está haciendo, estaríamos completamente perdidos. Los tipos de comunicación son una comunicación interpersonal, con otras personas, como dice ahí, la comunicación entre dos o más personas, y tenemos la comunicación organizacional, que son todas las redes y sistemas de comunicación en una organización. La comunicación interpersonal debe constar de un propósito que expresa un mensaje, un medio cómo hacer llegar este mensaje, y tercero, un receptor que es el que recibe el mensaje. Dentro de las barreras en la comunicación interpersonal tenemos emociones, sobrecarga de información, una actitud defensiva y también un propósito complicado. Entonces, esto que denominamos barreras es algo que nos crea, es algo que en realidad nos crea problemas. Hablamos de la comunicación organizacional y decimos que la comunicación organizacional puede ser formal, informal, o sea, es la comunicación en la organización. Formal es la que tiene lugar con los acuerdos de la organización, donde uno está trabajando. Y la informal es la que no está bien definida por la estructura jerárquica de la organización. Informal, por ejemplo, podría ser las ideas que pudiera dar el cuerpo médico de un hospital, o lo que podría dar la asociación de enfermeras de ese mismo hospital. Y finalmente, creo que con esto estamos terminando la clase de hoy día, y dice, esto no lo he dicho yo, eso es de un autor, me he olvidado de escribir el autor, un buen consejo para un gerente. Tú solo no has logrado nada importante. Tú solo no has logrado nada importante. La idea es que eres meramente una pieza, una persona. Y en el mundo de hoy, construir relaciones fuertes y colaborativas es clave para cualquier cosa importante. Yo agregaría que se tenga que hacer. Y ahí agregaría más. Y en esto tendríamos que traer a colación otro término que hemos estado mencionando esta tarde, el trabajo en el equipo. Si no hay un trabajo en equipo, es bien difícil lograr cosas importantes para cualquier organización. Y me parece que con esto estoy dando por finalizada la segunda clase sobre dirección, que corresponde a nuestra octava semana. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, estaríamos dando por finalizado, ¿sí? Y si Dios quiere, nos vemos el día lunes para ya trabajar sobre control. Gracias, doctora. Gracias también a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta el día lunes. En 20 minutos nos estamos conectando con el grupo 1.4, mi subgrupo, por favor, para continuar con el seminario. En el link del subgrupo que corresponde, ¿ya?